Clara Campoamor, la mujer que logró el voto femenino para las españolas. Clara Campoamor fue escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española y la principal impulsora del sufragio femenino en España. A ella, esa victoria sobre el voto femenino le costó primero su carrera política y un solitario exilio después, pero nunca se arrepintió de ello. Clara Campoamor nació el 12 de febrero de 1888 en un humilde hogar del actual barrio madrileño de Malasaña. La temprana muerte de su padre obligó a Clara a abandonar la escuela a los 12 años para ponerse a trabajar y aportar un sueldo a la familia. Se buscó la vida en los oficios más diversos, primero en talleres como modista, después de dependienta de mercería, en las oficinas de telégrafos en San Sebastián, como profesora de taquigrafía y mecanografía para adultos en Madrid, traductora de francés, etc. También fue secretaria del director del periódico La Tribuna, Salvador Cánovas, trabajo que le llevó a interesarse por la política y a publicar algún artículo. Participó en algunas asociaciones e impartió varias conferencias. Pero Clara Campoamor no se resignó a aquel destino y siguió estudiando como pudo. Recuperó el tiempo perdido cumplidos ya los 32 años y en poco más de 4 estudió bachillerato, la carrera de Derecho y abrió su bufete. Con 36 se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la época y pasó a ejercer su profesión. En 1925 se convirtió en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, un mes después que Victoria Kent. Clara Campoamor mantuvo una gran actividad como conferenciante en la Asociación Femenina Universitaria, defendiendo siempre la igualdad de derechos de la mujer y la libertad política. España vivía entonces en la dictadura de Primo de Rivera. Ella nunca ocultó su ideal republicano, una sociedad que consideraba a la mujer mero apéndice del hombre y discutía por entonces si tenía o no derecho a la educación. Por eso, cuando se proclamó la República en abril de 1931, quiso estar en primera fila para intentar consagrar el principio democrático de la igualdad entre hombres y mujeres. Consiguió ser elegida diputada. Las mujeres podían ser elegidas en las urnas, pero no votar, militando en las filas del Partido Radical. En este nuevo reto participó en la comisión que redactó el proyecto de la Constitución de la nueva República, integrada por 21 diputados. En dicho organismo luchó por establecer la no discriminación por razones de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio o el sufragio universal. Consiguió todo, excepto lo relativo al voto femenino, que tuvo que debatirse en las Cortes. Clara Campoamor defendió el derecho al voto de la mujer en el pleno de un memorable e histórico debate frente a 470 hombres, cuyos argumentos sostenían que la mujer no podía votar por ser criatura esencialmente histérica y sumisa, dominada en su voluntad por el marido, el padre o el sacerdote. Otros dijeron que sí, pero a los 45 años, edad en que la mujer adquiría suficiente serenidad de espíritu. También estuvo una mujer, Victoria Kent, que a última hora renunció a apoyarla porque consideraba que aunque la mujer merecía el derecho, aún no estaba preparada para ejercerlo. La mayoría de sus compañeros de partido también la dejaron sola. Frente a los abucheos, bromas e interrupciones, Clara Campoamor fue desmontando cada una de las absurdas premisas contra el voto femenino, empleando todos sus recursos de oratoria, su convicción y sólidos argumentos como el de no podéis construir una república democrática sin la mitad de la ciudadanía, no cometáis un error que no tendréis suficiente tiempo de llorar. Finalmente, tras varios días de acalorados debates en el Congreso y la larga sesión de aquel 1 de octubre de 1931, Clara Campoamor consiguió una apretada victoria por 165 votos a favor y 121 en contra. Logró pues el voto para las mujeres españolas, pero fue algo más lo que hizo. Consiguió que España fuese por primera vez una democracia plena, la única sufragista en el mundo que lo logró desde la tribuna de un parlamento. Las mujeres pudieron votar en 1933 y, paradojas de la vida, ella no fue elegida, tampoco Victoria Kent. Como además triunfó la derecha, cargaron sobre Clara y sobre las mujeres la culpa de aquel giro político. En 1934, Clara Campoamor abandonó el Partido Radical por su subordinación a la CEDA y los excesos en la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias. Cuando intentó unirse a la izquierda republicana, fusión de radical-socialistas, hazañistas y galleguistas, su admisión fue denegada. Cuando en 1936 ganó el Frente Popular, nadie le pidió disculpas.
Poco antes había publicado, en 1935, Mi pecado mortal y El voto femenino y yo, un testimonio personal de sus luchas parlamentarias. En el camino hacia la emancipación, el voto fue lo primero que consiguió la mujer en España, aunque seguía sin tener personalidad jurídica propia, dependía del marido o del padre. Sin embargo, las incipientes esperanzas de cambio, gracias al logro de Clara Campoamor, quedaron ahogadas por la guerra civil y la dictadura franquista. Habría que esperar a 1975 para que la española obtuviera plena capacidad jurídica. Al estallar la guerra civil, Clara Campoamor tuvo que huir de España y exiliarse. Primero vivió en París y luego durante 10 años en Buenos Aires, donde se ganó la vida traduciendo, dando conferencias y escribiendo biografías como las de Concepción Arenal, Sor Juana Inés de la Cruz o Quevedo. A finales de la década de 1940 intentó regresar a España, pero al conocer que estaba procesada por su pertenencia a una logia masónica, desistió. En 1955 se instaló en Lausanne, Suiza, donde trabajó en un bufete de abogados hasta que perdió la vista. Murió de cáncer en abril de 1972. Sus restos mortales fueron trasladados algunos años después de su muerte al cementerio de Polloe, en San Sebastián, Guipúzcoa, en el panteón de la familia Monsorriu, por ser Clara madrina de la familia. La Nueva Democracia no se acordó de Clara Campoamor de inmediato, pero ninguna diputada de las Cortes Constituyentes del 78 tuvo que escuchar las barbaridades que ella tuvo que oír en 1931, porque nadie se planteó entonces que la Nueva Democracia se pudiera construir sin las mujeres. Con el tiempo se fue reivindicando su figura y se llevaron a cabo homenajes y reconocimientos que fueron valorados como escasos por organizaciones por la igualdad de la mujer. Hoy día, diversos institutos, colegios, centros culturales, asociaciones de mujeres, parques y calles reciben su nombre.